Bienvenidos a la última lección, a la lección número 16 de Adobe Illustrator. En este caso, esta lección se va a tratar de hacer efectos. Estos efectos pues en realidad son muy sencillos porque solamente se aplican a algún elemento. Entonces, si ustedes por ejemplo tuvieran un objeto cualquiera, en este caso un texto, y ustedes lo seleccionaran y fuesen al menú efectos, tenemos dos categorías. Los efectos que son de Illustrator, que se aplican a vectores, que son dibujos, y los efectos que son de Photoshop, que se le aplican a mapa de bits. Estos no los vamos a ver en esta materia, los veremos en la siguiente, que es Photoshop. Entonces, aquí tenemos algunos elementos, pero nosotros tendríamos que tener un mapa de bits. Si no tenemos mapas de bits, tenemos vectores. Si ustedes van a 3D, tienen extrusión, girar y rotar. ¿Qué es extrusión? Bueno, extrusión consiste en darle volumen a un objeto. No lo voy a ir haciendo porque ya lo intenté una vez con esta grabadora y resulta que no le alcanza la memoria para tanto a Mila. Entonces, si nosotros activáramos aquí abajo donde dice previsualizar, si ustedes le activan, podrían ver cómo va quedando. Podrían mover esto para ir determinando cómo se vería. Podrían determinar la profundidad que es tanto espacio va a tener. Incluso pueden cambiar el tipo de superficie para que ustedes vean cómo cambian. Entonces, cuando ustedes le den OK, puede quedar así como esto. Ese es un objeto en 3D. Ustedes en realidad pueden hacer cualquier cosa. Pueden poner un corazón en 3D, pueden poner un rectángulo, un círculo, lo que ustedes quieran. Bueno, ahí mismo nosotros tenemos otra opción, que es la opción de girar. Si ustedes le dan girar, esta herramienta crea un objeto 3D a partir de líneas. Esto que ustedes ven aquí al lado derecho es lo que yo tuve que dibujar para que se creara o se formara el objeto que está acá. Entonces lo que hace es darle vueltas y ya lo completa y genera figuras de ese tipo. Entonces, las herramientas de 3D nos permiten darle volumen a nuestros objetos. Después tenemos un grupo de herramientas que algunos ya las conocen, no las vimos como tal, pero bueno, tenemos la opción que se llama deformar, donde podemos hacer que un texto, una figura o algo tenga forma de arco, de bóveda, de pez y todo lo demás. Por ejemplo, aquí pues le puse este de pez. Pero si seleccionamos un objeto y vamos a efecto y le ponemos deformar, pues podemos poner por ejemplo el de arco, el clásico. Entonces pueden hacer que se vea así. Entonces no creo que ese sea tan complicado. Y ahí está. De hecho, pues no requiere ni tanta memoria. Ese más pequeño está, a ver si no se tarda medio día. ¿Sale? Entonces eso que tenemos ahí es esta opción. Aquí por ejemplo tengo otro estilo, que es otro efecto, que está en la categoría de distorsionar y deformar. Ese que tiene ahorita se llama emborronar, pero le voy a poner el de fruncir y engordar, por ejemplo. Y entonces ustedes lo que pueden hacer pues es hacer que esto, vean cómo se ve. Entonces estos efectos son diferentes. Y por ejemplo de hasta acá abajo tenemos otro efecto que está en la categoría de distorsionar, de estilizar, perdón, y que se llama garabatear, por ejemplo. Hay varios estilos como el de sombra paralela y varios, ahorita los vamos a poner. Le ponemos ahí entonces garabatear. El de garabatear lo que hace es, vean cómo mueve su texto. Le pueden cambiar aquí las opciones de espaciado, el trazado. Entonces ustedes le pueden cambiar aquí y obviamente va a ir cambiando allá. ¿Lo vieron? Obviamente eso también dependería de la fuente. Pero aquí sería importante entender dos cosas. Cuando ustedes van a trabajar entonces con los efectos se aplican ya directamente en sus elementos. Hay algunos efectos, por ejemplo, voy a poner aquí uno que no tiene sentido, por eso es que a veces esos ya ni se los menciono. Alguien dirá, ¿y por qué se los salta? Bueno, porque hay algunos como por ejemplo, nosotros tenemos aquí un rectángulo. Este rectángulo que nosotros tenemos, pues dice que en el menú efecto está la opción de convertir en forma. Quiero convertir eso en una elipse. Entonces, así se vería.
conviertes un rectángulo en una elipse, pues no le veo un mayor sentido, pero bueno. Tenemos, por ejemplo, esa opción y tenemos otras opciones que algunos ya recordarán del buscatrazos, de unir, restar, menos frente. Son las mismas opciones que tenemos entonces por aquí. Entonces, por eso es que no tienen tanto sentido. Cuando ustedes van a trabajar, muchas veces el chiste no está en la herramienta, sino qué hacemos con ella. Bueno, nosotros, por ejemplo, pusimos aquí algunos efectos. Recuerden que esto sigue siendo un texto. Y mientras esto siga siendo un texto, ustedes van a poder ir y cambiarle la fuente. Ustedes van a poder ir y cambiarle el color, todo lo que ustedes quieran. Entonces, esa es una parte importante que ustedes tienen que, bueno, analizar, ¿no? Ujú. Y vean cómo, bueno, pues se va viendo diferente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues ustedes lo pueden ir convirtiendo, en lugar de que sea texto, le damos crear contornos para que deje de ser un texto. Y entonces, pues ya le pueden poner un degradado o algún otro estilo. Y entonces pueden ir combinando diferentes herramientas. Por ejemplo, si recuerdan ahorita, fui y le puse el de estilizar, le puse el de garabatear y le quiero poner una sombra. Entonces le pongo sombra. Le doy ahí previsualizar cómo se ve la sombra y la sombra pues obviamente se va a ver detrás de este elemento. Entonces ahí se alcanza a ver un poquito la sombra cómo quedó y ahí está. A lo mejor la sombra se hubiera visto un poco mejor obviamente en este, ¿no? Y entonces vean cómo se ve la sombra. Ujú. Este a lo mejor que es, bueno, vamos a ponérselo acá. Vamos a cambiarle el color por uno que sea muy oscuro. Ajá. Y vamos a ponerle entonces un efecto. Ese ya tenía un efecto, ¿no? En deformar. Yo le había puesto el de... No, ese le había puesto el de emborronar, ¿no? Entonces le había puesto distorsionar y transformar, emborronar. Si le pongo dar forma, vamos a ponerle uno de arco superior, a ver. Entonces ya tiene dos efectos. Ujú. Todavía sigue siendo un texto, todavía le puedo cambiar la fuente, le puedo cambiar lo que yo quiera. Ajá. Y entonces a este voy a hacer que deje de ser un texto para que no se tarde tanto. Crear contornos. Ujú. Y una vez que tienen eso, pueden ir, por ejemplo, le voy a poner un efecto de resplandor exterior. Un resplandor exterior pues se refiere básicamente a lo que está alrededor de su elemento. Voy a poner un color amarillo. Voy a darle previsualizar. Y entonces aquí le pueden cambiar la opacidad que esté al 100%. Uh-huh. Y después le podemos cambiar la opción de desenfocar. Donde nosotros para poder trabajar pues le podemos también cambiar cómo se ve alrededor. Ahorita el problema es muy sencillo. No se va a ver porque resulta que el fondo es claro. Entonces, si yo le pongo un resplandor exterior, es como ponerle luz alrededor. Para que la luz alrededor se pueda ver, pues obviamente el problema no está en que yo, por ejemplo, le ponga cualquier cosa, sino que el detalle es que tenga un fondo donde se pueda resaltar. Aquí se alcanza a ver un poco, pero no se ve tan bien. Entonces, vamos a ponerle aquí un rectángulo, color negro, y lo enviamos al fondo. Y entonces vemos cómo se ve el resplandor. Uh-huh. Entonces la sombra se ve cuando obviamente el fondo es claro. El resplandor se ve cuando nosotros tenemos un fondo oscuro. Entonces ese es el detalle de esto. Ustedes pueden ir creando muchos estilos con el menú de efectos. Hay 4 categorías que yo les recomiendo que pueden utilizar, que son los efectos de 3D. Nada más tengan cuidado a que se lo aplican porque a veces tarda un poco. Ajá. Tenemos lo de
deformar, que eso, bueno, también ya los habíamos visto en el texto, pero bueno, ahora lo pueden aplicar en general. Tenemos la opción de distorsionar y tenemos la opción de estilizar. Esos son los cuatro que yo les recomiendo. Miren, por ejemplo, este que está aquí el arco, le voy a poner un efecto de los de distorsionar y le voy a poner el de zigzag. Ese se ve un poco extremo también. Vamos a ponerle aquí previsualizar y vean cómo se ve. Entonces ustedes le pueden cambiar el tamaño. Y le van moviendo, vean cómo va cambiando. Ok. Y entonces le pueden ir aplicando. Le podría poner uno de 3D, pero se va a tardar demasiado. Entonces, ese sería el detalle. ¿Vale? Bueno. Y entonces, pues bueno, ya para terminar, lo que vamos a hacer es crear, no precisamente con estos efectos, sino con todo, un anuncio, un cartel. Entonces, este cartel, ajá, va a tener un tamaño de 800 por 800 píxeles y tiene que ser acerca de la Feria del Alfeñique. Este lo hice en inglés, ¿no? Pero obviamente ustedes lo pueden hacer en español. Entonces, uno que diga que es la Feria del Alfeñique del 3 de octubre al 3 de noviembre del 2020 en el centro de Toluca, Estado de México, y pues bueno, así. Entonces, van a hacer eso como última práctica, 800 por 800 píxeles. Ajá. Y pues bueno, obviamente háganlo lo mejor que se vea. No tiene que decir mucho, tiene que decir Feria del Alfeñique, Toluca. Del 3 de octubre al 3 de noviembre de 2019. Vuelvo a repetir, lo hice en inglés porque era para una práctica de inglés. Downtown, o sea, el centro de Toluca, y pues ya, los portales o le ponen ahí lo que sea. Muy bien, pues bueno, eh, el siguiente curso que es Photoshop, vamos a estar viendo muchas herramientas para hacer otro tipo de enfoques del diseño gráfico. Muchas van a ser similares, van a retomar algunas cosas de estas, pero la mayoría va a ser diferente. Entonces, en la siguiente vamos a estar viendo Photoshop, que son, pues, el básico es de 16 semanas, 16 clases, 16 clases, no 16 semanas, 16 clases. Y tenemos una especial que es una para crear animaciones o GIFs animados, pero eso lo estaremos checando más adelante. Muy bien, bueno, nos vemos en la siguiente.